Papa Francisco en varias ocasiones ha hablado de los carismáticos, ha hablado de la renovación carismática. Una vez en una entrevista que le hicieron viniendo de uno de sus viajes en un avión, habló bastante sobre la renovación. Recientemente, cuando los jóvenes a nivel mundial de la renovación hicieron una hora santa a nivel mundial, él dirigió unas palabras y dijo que se unía también a esa hora santa. Pero tal vez el lugar donde podemos tomar más la visión, la perspectiva del Papa Francisco sobre nosotros los carismáticos es a través del discurso que él dio en Roma, en el Estadio Olímpico, el año pasado. Al principio, cuando el Papa iba a ir al Estadio Olímpico, había como un falso rumor, porque decía, uy, es la primera vez que un Papa va a estar con los carismáticos. Falso, falso. Varios de los papas anteriores, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el mismo Pablo VI, se habían reunido varias veces con la renovación. Lo que sí era cierto era que era la primera vez que un papa iba al encuentro nacional de la renovación italiana. Entonces, ¿qué pasa? Ese encuentro se volvió más un evento internacional, porque ya fue mucha gente de otros lugares para ver realmente qué decía el Papa Francisco. Y me imagino que fue una gran experiencia. Yo soy un aficionado al fútbol, pero cuánta gente se va a ese estadio a ver jugar a la Roma, a ver jugar a la Lazio, y uno está ahí no celebrando estos equipos, sino realmente alabando y glorificando al Señor como carismáticos. Yo creo que fue un regalo y una gran bendición para las personas que pudieron estar ahí. Entonces, lo que yo voy a hacer esta mañana, yo no voy a leer el discurso, porque ustedes pueden ir y leerlo, simplemente en Google, van a internet y ahí lo encuentran y pueden leer todo el discurso. Pero yo lo que voy a tratar de hacer en esta mañana es tratar de sacar varios puntos concretos de lo que el Papa nos dice a nosotros los carismáticos y aplicarla a nosotros, a nuestra vida de servicio, en nuestras comunidades, en nuestros grupos, a cada uno de ustedes en sus diócesis. Entonces yo voy a leer algunas frases de lo que él dijo, pero preocupo que no se preocupe mucho por tomar nota de todo, porque puede ir y bajarlo en internet o en muchos lugares lo pueden ya tener y leer el discurso, que es muy profundo. Luego estaba preparando el tema y empecé a tomar los puntos y le dije, no, aquí se nos van a ir por ahí 20 puntos. Entonces yo decidí apenas agruparlos en 3 grupos. En 3 grupos, y esos grupos vamos a hacer algunas subdivisiones para hablar algo de eso. Pero quiero comenzar con un pasaje de la Sagrada Escritura que él hizo referencia. Él hizo referencia a varios pasajes, no los leyó él cuando hizo el discurso, pero hizo referencia a varios pasajes bíblicos. Y yo quiero tomar una parte del diálogo de Jesús con Nicodemo, que él lo mencionó, hizo referencia, porque para nosotros, si podemos ver algunos lugares, hablar de qué decía Jesús del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, lo podemos encontrar en Juan 3, cuando habla con Nicodemo, únicamente en Juan 4, cuando habla con la samaritana también. Pero yo los invito a los que traemos la Sagrada Escritura, que vamos a leer unos cuantos versículos en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Yo voy a leer del versículo 3 en adelante. Es bien interesante Nicodemo. Todos sabemos Nicodemo, uno de los maestros de la ley, supuestamente conocía la Sagrada Escritura y tiene este diálogo con Jesús. Yo digo, a veces la Biblia es muy romántica porque nos lo pasa muy así a la carrera. Pero imagínense el desespero de Jesús. Y Jesús dice, tú eres el que conoce la ley, no entiendes de qué estoy hablando. Y empieza este diálogo de poderle hablar un poco a Nicodemo de lo que es nacer de nuevo, de lo que es la vida en el Espíritu. Entonces, Juan 3:3. Jesús le respondió a Nicodemo, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo el que nace del Espíritu. Vamos a dejar hasta ahí. Quiero quedarme con ese último versículo. Así como no sabemos el viento de dónde viene y a dónde va y sopla como quiere, dice Jesús a Nicodemo, así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Así todos somos aquellos que nos dejamos mover por el Espíritu. Y el Papa Francisco hace relación a ese versículo diciendo que nos tenemos que nacer de nuevo, que nos tenemos que dejar mover por el Espíritu. Entonces vamos a tratar de entrar y aplicar las tres cosas que yo quise sacar de este discurso del Papa Francisco para ver qué dicen los carismáticos. Y lo primero que yo quise tomar es qué dice el Papa Francisco de la identidad de la renovación. O sea, ¿quiénes somos nosotros como carismáticos? ¿Quiénes somos nosotros como renovación? El segunda área que voy a hablar es que habla el Papa Francisco del servicio dentro de la renovación. Estamos aquí en esta punta que ustedes hacen de coordinadores y asesores diocesanos, y creo que es importante ver cómo ve el Papa Francisco el servicio, no solo dentro de la iglesia, pero cómo ve el Papa Francisco el servicio dentro de la renovación. Pues primero, ¿qué dice el Papa Francisco de la identidad de la renovación? Segundo, ¿qué nos habla el Papa Francisco acerca del servicio en la renovación? Y la tercera área que la voy a hablar, la divido como en dos columnas básicas de nosotros dentro de la renovación, que son la oración y la evangelización. Oración y evangelización. Porque el Papa Francisco gasta un buen tiempo en este discurso que da en el Estadio Olímpico en Roma, hablando de estas dos áreas. Entonces, identidad, servicio, y el tercer punto vamos a hablar de oración y evangelización. Y como les dije al principio, ahí es una riqueza. Uno toma ese texto, yo creo que se pueden dar cursos completos viendo cómo ve el Papa Francisco la renovación. Así que en cada una de estas tres áreas, ¿le acabó la batería ¿Aló? ¿Me escuchas? Perfecto. Entonces en cada una de esas tres áreas principales vamos a ir hablando de algunas frasecitas, algunos puntos que dice el Papa Francisco. El Papa Francisco dice algo muy interesante, dice: habéis nacido de una voluntad del Espíritu Santo, como una corriente de gracia en la iglesia y para la iglesia. Esta es vuestra definición, una corriente de gracia. Pero primero que quiero hablar del Papa Francisco con respecto a la identidad, él dice: ustedes son una corriente de gracia. Yo no sé si aquí en México pasa, pero en algunos lugares sucede que hay veces hay como una rivalidad cuando se habla de la renovación, como movimiento o como corriente de gracia. Y entonces hay veces hay gente que se molesta cuando hablan de la renovación como movimiento. Pero realmente dentro de las estructuras de la iglesia somos reconocidos y trabajamos como un movimiento, aunque nuestra identidad es un poco diferente a la de los movimientos. Pues yo quiero que veamos la renovación como un movimiento, pero también, como el Papa Francisco nos lo está diciendo y es clave, como una corriente de gracia. Cardenal Sunens, o Suenens, o como lo pronuncio, que todo el mundo lo pronuncia diferente, ¿cierto? Cardenal Sunens, que fue el primer asesor espiritual a nivel mundial de la renovación, nombrado por el Papa Pablo VI. Ustedes saben que el cardenal Sunens fue una figura clave en el Concilio Vaticano II. Pero todos los carismáticos debemos sabernos un texto que es Lumen Gentium 12, donde habla de los carismas, tanto ordinarios como extraordinarios, y que son repartidos para todo el mundo. Eso hay que agradecérselo al gran trabajo que hizo el cardenal Sunens, hay veces discutiendo con otros cardenales para quedar que sí, que hay dones y carismas extraordinarios y que el Señor los reparte a quien quiera. Entonces el Papa Pablo VI lo nombra a él, lo siendo el primer director espiritual a nivel mundial de la renovación. Pero ustedes han leído algunos de los escritos del cardenal Sunens, y el Papa Francisco también en su discurso se refirió a los documentos de Manila como unos documentos clave para nosotros en el caminar de la renovación. Dice el cardenal Sunens, dice, la renovación carismática como movimiento desaparecerá pronto. Dice, la renovación carismática como movimiento desaparecerá pronto, una vez haya entrado a toda la vida de la iglesia. O sea, nos está diciendo el mismo cardenal Sunens que la renovación es un movimiento que algún día desaparecerá, pero nuestra misión, nuestra meta, nuestro trabajo es también llevar esta corriente de gracia, no solo a nuestros grupos, no solo a nuestras comunidades, sino en general a todas nuestras parroquias, a toda nuestra iglesia. Déjenme contar esta parte de corriente de gracia con un testimonio, un ejemplo que me ha ayudado un poco a mí a entender esta parte.
Yo tuve el regalo y la bendición de en el 2005 estar en el primer curso de formación que hizo el ICRES, la Oficina Internacional de la Renovación, que hizo en Roma, y en ese tuve de uno de mis maestros a Charles Whitehead, que fue un presidente mundial de la renovación, fue presidente del ICRES por varios años. Y él nos cuenta un testimonio que a mí me ha ayudado, él lo contaba y lo escuché en su propia voz, y me ayudaba a entender mucho, la identidad de la renovación, desde el punto de vista como movimiento, pero también desde el punto de vista como corriente de gracia. Ustedes se acuerdan que desde Juan Pablo II él ha querido reunirse con los diferentes movimientos. Y en el 98 él convocó a los diferentes movimientos eclesiales a ir a la vigilia de Pentecostés en Roma. Y esa dinámica o eso que inició Juan Pablo II lo continuó Benedicto XVI, y también en el 2013 el Papa Francisco se reunió con todos los movimientos. Cuenta Charles Whitehead que en 1998 él era el presidente de la renovación y recibió una carta del Vaticano. Y la Carta del Vaticano decía, oye, como decía la Carta del Vaticano más o menos, no decía así textualmente, más o menos decía, señor Charles Whitehead, fundador de la Renovación Católica Carismática. Dice el Papa Juan Pablo II, usted como el fundador de la renovación, quiere invitarlo a Roma a la vigilia de Pentecostés, porque van a estar los fundadores de los 5 movimientos más grandes. Están los neocatecúmenos, populares, Acción Católica, creo que Rotary, Comunión y Liberación. Y entonces dice, lo vamos a invitar con ellos para que usted hable de la obra que ha hecho el Señor en su movimiento. Entonces dice que Charles Whitehead se sintió emocionado tener el honor de estar al lado del Papa y poder hablar, pero después de unos segundos dice, pero yo no puedo aceptar esta invitación. Yo no soy el fundador de la renovación carismática. Entonces él se sienta, escribe una carta de regreso al Vaticano, y entonces el Vaticano le dice, bueno, si usted no es, entonces ¿quién es? Y entonces él devuelve otra carta al Vaticano diciendo, no, la renovación carismática no tiene un fundador humano como los otros movimientos. Dice que recibe otra carta y dice, sí, entonces Patti Gallagher o Ralph Martin, ellos se pueden considerar los fundadores de la renovación. Y él dice, si quieren invítelos, pero ellos no van a aceptar que son los fundadores de la renovación. Entonces él, ¿qué carta va y carta viene? Que casi rescomunión y todo se mentira. Pero al final le dice, bueno, entendemos, ¿cierto? O sea, entendemos que la renovación es bien interesante. Papa Benedicto XVI escribe un documento acerca del lugar teológico de los movimientos eclesiales. Habla que hay 2 características de un movimiento: que tiene que tener un fundador humano al que el Espíritu Santo le reveló una misión, y que el movimiento tiene que tener una misión específica. La renovación carismática no tiene un fundador humano que el Espíritu Santo le haya revelado algo, y encima hay una misión específica, es ser una corriente de gracia, llevar la experiencia, la cultura de Pentecostés, la vida del Espíritu a toda la iglesia. Entonces no cumple los requisitos, dice, bueno, está bien, lo entendemos, pero aquí no vamos a inventar otra cosa para la renovación. ¿Okay? O sea, en la renovación funcionamos como movimiento de las estructuras. Pero sin embargo, y esto es bien interesante lo que le dicen, ya entendemos, pero de todas formas usted va a venir. Dice, van a hablar los 4 fundadores de los movimientos más grandes, después el Papa va a decir unas palabras, y después usted, en nombre de la renovación, le va a dar gracias al Papa por el apoyo que le ha dado a la renovación y a todos los otros movimientos. Algo bien claro, o sea, estaba hablando también en nombre de todos los movimientos. Dice Charles Whitehead que tuvo el regalo de poder ir al Vaticano. Llega a la vigilia de Pentecostés, los que han tenido la oportunidad de ir a la Basílica de San Pedro, a la Plaza de San Pedro, ustedes saben la cantidad de gente, la seguridad, una seguridad peor que los aeropuertos de Estados Unidos, ¿cierto? O sea, entonces dice que se fue como con 3 horas antes para poder llegar, porque tenía que ir hasta el frente, hasta el atrio, al frente afuera de la Basílica. Dice, fue con su esposa. Esto es bien interesante, porque no va a tocar ese punto, pero es uno de los puntos que toca también el Papa Francisco cuando habla del ecumenismo espiritual. Charles Whitehead, su esposa no es católica, su esposa es protestante. Y él va con su esposa, va al evento, y entra, y cuando llegan al evento, se sienta donde tenía que llegar él. Dice que todavía faltaba como 1 hora y media para que comenzara la celebración que iban a tener. Dice que se suelta un poco su corbata, porque está cansado, mayo ya está haciendo mucho calor. Dice que faltando por ahí unos 15 minutos para empezar la celebración, al lado de donde él estaba, se abre una puerta grande. Y por esa puerta entran Kiko Argüello, fundador de los neocatecúmenos, Kiara, ya falleció, pero fundadora de los populares, y entran los otros fundadores de los otros movimientos, y llegan a él, lo saludan porque se conocían, y él dijo que interiormente lo saludó, pero interiormente le dio como cierta rabiecita.
Como decir, a mí, ¿por qué nadie me dijo que yo podía venir y entrar por esa puerta y no esperar 1 hora y media y pasar por medio de tanta gente y con el calor y cansado que esperando, y ellos entran bien bañaditos, perfumados, siempre se sientan en la... Dice, el primero, dice, él sintió un poco como, hey, ¿por qué nadie me dijo? Pero después de unos momentos dijo que tuvo una gran revelación de Dios, de entender nuestro lugar dentro de la iglesia. Dice, hay otros grupos y movimientos y a veces las puertas se les abren muy fácil, que todo el mundo los apoya, que pueden entrar a todos sin ningún problema. Hay veces a la renovación, en México no pasa eso, pasa en Colombia, en Estados Unidos, pero hay ciertos lugares que las puertas se nos cierran, que nos toca luchar mucho, que nos toca sudar, que nos toca entrar. Dice él, pero nosotros como renovación, dice, estoy sentado aquí en la Basílica de San Pedro, el corazón de la Iglesia Católica. Dice, ese es nuestro lugar dentro de la Iglesia. Dice, a pesar de los obstáculos, de las pruebas, no es apartarnos y ponernos bravos, sino traer el amor dentro de la Iglesia. Y yo siempre cuento eso, me recuerdo Santa Teresita del Niño Jesús. Ustedes ya han leído su autobiografía, Historia de un alma. Ella es bien interesante, ella empieza a soñar que cuál es su vocación, oiga, y era monja de clausura. Dice, que cuál será mi vocación, y ella era monja de clausura. Y ella empieza a soñar y dice, voy a ser misionera, y se emocionaba. Después de unos segundos decía, pero monja de clausura ni me dejan ir a la esquina como ir a misiones a otro lugar. Y después se emocionaba y dice, no, ya sé, voy a ser sacerdote. Decía, sí, ya he encontrado mi vocación. Y después decía, no, pero si las mujeres de la Iglesia Católica no nos dejan ser sacerdotes, le dice, no, esa no es mi vocación. Dice Santa Teresita del Niño Jesús en su autobiografía, algo bien profundo, dice, ya he encontrado mi vocación. Dice, dentro de la Iglesia yo seré el amor. Y él les dice, no te pediste nada, Santa Teresa. Yo seré el amor. Dice ella, porque si yo soy el amor, puedo estar con todo misionero. Si yo soy el amor, puedo estar con cualquier sacerdote que esté celebrando la Eucaristía. ¿Sabes, güey? Que decía, estoy en el corazón de la iglesia y como renovación tenemos que ser el amor. Y yo creo que esa es nuestra misión como renovación. Llevar el amor. Esta mañana Lina nos hablaba como reconocemos al Espíritu Santo como ese amor que brota entre el Padre y el Hijo. Nosotros estamos llamados a llevar esta experiencia de Pentecostés, esta experiencia del Espíritu Santo, el amor a tantos lugares que lo necesiten. Nuestra misión como movimiento es que nuestros grupos crezcan, que nuestras comunidades crezcan, que nuestros eventos tengan las personas y tengan un encuentro personal con Jesús, reciban el bautismo del Espíritu Santo. Sí, por supuesto, pero más que eso, es que la persona se vincule a la vida de la iglesia, viva los sacramentos, sirva a la iglesia, ame con el fuego y el poder del Espíritu Santo. Nuestro director espiritual de Estados Unidos de la Renovación, el Monseñor Malagreca, él dijo una frase de, cuando yo lo conocí recientemente, y él decía algo que es muy cierto. Dice, en muchos lugares que hay ciertos sacerdotes que no quieren mucho la renovación por diferentes circunstancias, hay veces válidas. Yo siempre digo que no faltó la viejita, perdón, menciono la expresión, esto es normal en Colombia. No perdona a la señora que el domingo en plena misa dominical se puso a orar en lenguas. Entonces, claro, el padre dijo, estos carismáticos son todos unos locos, ¿qué es esto? Y cerró el grupo. Hay veces válido, otras veces por razones no válidas. Pero él decía algo, dice, señora, si no nos quieran en algunos lugares, dice, no nos pueden sacar de las parroquias. Y decía, porque si el sacerdote nos saca de las parroquias, se queda sin lectores, se queda sin ministros eucarísticos, se queda sin que lea ante mi coro, sin catequistas. Y yo espero que esa sea la realidad en muchos lugares, que realmente la renovación haya impregnado la vida de la iglesia, que realmente la renovación haya impregnado. Hace un par de años tuve la oportunidad de estar en Honduras, en San Pedro Sula, en una parroquia, un sacerdote gran amigo colombiano. Era impactante ver cómo había llevado realmente la renovación, no solo como movimiento, sino invadiendo toda la vida de la parroquia. Entonces, de la identidad que es el Papa Francisco, corriente de gracia. Después, algo bien interesante que habla del bautismo en el Espíritu Santo. No habla mucho, pero lo que dice es clave para nosotros. Dice, espero de vosotros, carismáticos, que compartáis con todos en la iglesia la gracia del bautismo en el Espíritu Santo. Oye, primero afirma el término que nosotros usamos, bautismo en el Espíritu Santo. Yo sé que en estos días de hoy, no sé si ya salió, que sale un libro que escribió el ICRES, acerca del bautismo del Espíritu Santo, que es un libro que todos tenemos que conocer y leerlo, y es claro.
Pero cuando hubo el coloquio en el 2011, estuvimos Chele, uno de los diálogos que más hubo, que gastamos más tiempo, fue en el término. Porque a veces hay lugares que le dan miedo usar la palabra bautismo del Espíritu Santo, que sabes que se va a confundir con el sacramento del bautismo. Pero como carismáticos tenemos claro que no, es una experiencia que transforma nuestra vida. Y es muy interesante porque en esta frase del Papa Francisco hay dos cosas. Nos está afirmando el término, no hay ningún problema, pero segundo nos está diciendo, espero que lo compartas con toda la iglesia. Porque el bautismo del Espíritu Santo no está reservado solo para nosotros los carismáticos, no está reservado solo para un grupo de personas. El bautismo del Espíritu Santo, esta experiencia es para toda la iglesia. Y este libro se lo recomiendo, o sea, es tremendo lo que podemos sacar ahí, pero todos sabemos, es simplemente un recordatorio, que hay dos cosas claves del bautismo del Espíritu Santo. Primero es que aviva los dones y carismas que hemos recibido a través de nuestra vida, especialmente en los sacramentos. Pero segundo, que vienen con un nuevo derramamiento, con un nuevos regalos de dones y carismas. Y por eso todos los días tenemos que pedir la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, vivirla nosotros, pero también compartirla con los demás, también darla a los demás. O sea que en Estados Unidos les gustan mucho las estadísticas. Usted oye realmente el fútbol, usted ve un partido de fútbol en español y uno se emociona con los comentaristas y cómo lo hacen emocionar a uno, pero si oye el mismo partido de fútbol narrado en inglés y es lo más aburridor que hay del mundo, porque lo único que le dan son estadísticas, no se emocionan con nada. Pero yo digo, a mí me gustaría, estas estadísticas las sacan de muchas cosas. Es muy común que la Iglesia Católica haga encuestas. Y a mí me gustaría tener plata, esto es un sueño que nunca voy a cumplir, para hacer una encuesta. Y la encuesta va a ser facilita, va a ser solo una pregunta. Y no solamente una pregunta, se lo va a hacer solamente un grupo reducido de personas, se lo va a hacer a los católicos que van a misa los domingos. Entonces, solo una pregunta y solamente a los católicos que van a misa los domingos. La pregunta sería, ¿tiene usted el Espíritu Santo? Y estoy seguro que nos vamos a llevar grandes sorpresas. Estoy seguro que muchos van a decir, bueno, si eso me dijeron, o yo creo que sí. Otros a lo mejor van a decir, ¿de qué estás hablando? ¿Se acuerdan cuando fue Pablo a Éfeso? Si ustedes ya recibieron el Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído que existía el Espíritu Santo. Y eran discípulos de Juan y estaban predicando que Jesús era Dios. Los católicos hemos recibido el día del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, que a veces nos falta enseñar, y yo por eso sueño que estemos carismáticos en la formación de la preparación bautismal, de la preparación de la confirmación, porque nos enseñan, sí, empezamos a ser parte de la iglesia, empezamos a ser hijos de Dios, pero poco se habla que el día de nuestro bautismo recibimos el regalo más grande. Dios mismo, el Espíritu Santo, viene a habitar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones. Yo a veces digo, nosotros carismáticos, al menos yo, Andrés, hablo por mí, hay veces no hemos todavía comprendido eso. Cuando nosotros entendamos que Dios vive en nosotros, como Pablo dice, ustedes son templos de Dios y el Espíritu Santo vive en ustedes. Digo, cuando nosotros entendamos eso de verdad, ¿qué problema va a haber? ¿Qué tristeza? ¿Qué dificultad? ¿Qué enfermedad? Si el mismo Dios está dentro nuestro. Y yo quisiera hacer esa pregunta, no solo para ver la realidad de que es triste, que hay millones y millones de católicos y cristianos caminando por el mundo en luchas, en tristezas, en depresiones, sin saber que Dios, el que da todo, el que da la vida, habita dentro de nosotros. Y por eso, lo dice el Papa, como carismáticos tenemos que orar por las personas, que reciban la fusión del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo empiece a moverse, a actuar en sus vidas, en sus corazones, y a la vez que reciban nuevos dones y carismas para la misión que hay. Esta mañana Lina y León nos hablaron de toda esa parte, de realmente el poder de Dios, la manifestación de Dios, renovación carismática. Lo que nos hace renovación es la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, que no la guardemos, que no la escondamos, sino que la llevemos realmente a tantas personas que lo necesitan. Papa Francisco, también hablando de esto de la identidad, creo que le dice que cada uno de esos punticos se va a dividir: la identidad corriente de gracia, bautismo del Espíritu Santo, y una cosa bien interesante que dice el Papa Francisco, que uno la puede leer entre líneas, es que la renovación carismática no solamente son acciones externas. Oye, lo que él dice, seguramente ustedes han oído esta frase. Dice, al principio yo decía de la renovación que parece en una escuela de samba. Porque varios han oído eso. El papá ya veces Pablo Francisco dice, no compartía su modo de rezar y tantas cosas nuevas que sucedían en la iglesia. Dice, después comencé a conocerlos.
Y al final entendí el bien que la renovación carismática hace a la iglesia. Sí, Pablo Francisco, primero yo decía, vamos a traducirlo de otra manera, una manada de locos ahí bailando samba o haciendo qué cosas raras. Dice, pero cuando los conocí de verdad, entendí el gran trabajo y lo que hacen dentro de la iglesia. Y ese es el tercer punto que vamos a tocar hoy, dos columnas claves de la renovación, oración y evangelización. Pero hay otras dos maneras que a veces nos conocen a la renovación. La renovación, la gente de la iglesia espera que nosotros seamos expertos en el Espíritu Santo. Que seamos hombres y mujeres no solamente que conozcamos al Espíritu Santo, sino que lo dejemos mover y actuar en nuestra vida. Pero los que no conocen mucho de iglesia, tal vez a la renovación los ven como unos locos bailando y danzando. ¿Eso pasa aquí o no? En algunos lugares pasa, ¿cierto? Y a veces uno se molesta, pero yo digo, yo le doy la razón a la gente. Si aquí entra alguien que jamás en la vida ha escuchado que renovación carismática o ha visto eso, y alguien entra aquí y nos ve alzar las manos, y nos ve danzar, y nos ve orar en lengua, es una cosa que no entiende, y ve que nos abrazamos todos, y nos abrazamos un mundo de rato sin conocernos y sin saber quién es. Si alguien mira eso y dice, no, esto es una locura, yo salgo aquí corriendo. O sea, simplemente el acto externo, y lo dice Pablo Francisco, yo no lo veía, una escuela de samba, lo veía solo ahí bailando, danzando. Solamente cuando él entró y conoció la renovación, dijo, realmente hacen un gran bien a la iglesia. Y yo creo, yo a la gente no la juzgo cuando nos llaman locos o dicen eso, porque ¿qué? Para tú entender qué pasa en nuestras comunidades, para entender qué pasa en nuestros grupos, tienes que emborracharte con el Espíritu Santo. Tienes que tener el fuego, el poder, la unción del Espíritu Santo y poder entender esas cosas que pasan y esas cosas que suceden en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, hoy estamos llamados realmente a que nuestra renovación no solamente sea reconocido por la parte externa, sino que sea reconocido por nuestro cambio interior, por nuestro encuentro interiormente con el Señor. Yo me quería hablar un poco con sinceridad y con el corazón en dolor, algunas cosas que hay veces tristemente pasan en algunos lugares de la renovación. Que hay veces nos hemos vuelto a lo mejor solamente escuelas de samba, como dice el Papa Francisco. Porque hay lugares que uno va y los grupos de oración o los congresos se han vuelto simplemente algo muy externo, en que cantamos muy bonito, en que danzamos, en que hacemos muchas cosas, pero que no entramos en una intimidad con el Señor, que no hay una transformación de vida. Hoy me preocupa ciertos grupos de oración, o círculos de oración, o comunidades de oración, como lo llamen, que se ha quedado solamente en lo externo. Y entonces, ¿qué pasa? Hay grupos de oración que, por ejemplo, el grupo dura 2 horas. Y entonces se canta 1 hora y media, o vamos a ver más cortas, se canta 1 hora, se predican 45 minutos, y al final estamos los últimos 15 minutos a la carrera haciendo cualquier oración, porque ya nos tenemos que ir y tenemos que cerrar el salón, o tenemos que salir de la parroquia. Y entonces, entiéndame, la música es clave. ¿Qué haríamos de nosotros sin la música? La música es fundamental, es lo que nos lleva a un encuentro con el Señor, a que las personas entren en intimidad con Dios, pero cuando sirve para eso. Cuando se convierte solamente en algo externo, en algo de que simplemente danzamos y bailamos y eso, y no nos lleva realmente al gozo y al encuentro con el Señor, estamos siendo, como dice el Papa Francisco, una escuela de samba. Grupos de oración, por eso se llaman de oración, porque son ¿para qué? Para orar. Muchos grupos de renovación que se han vuelto, con todo el respeto, grupos de música, grupos de predicación, y se nos olvida orar. Si yo estoy hoy aquí parado es porque la primera vez que yo fui a un grupo de oración, orar. No es momento aquí de contar mi testimonio de vida. Pero yo llegué a la renovación por una sanación que Dios hizo en mi papá. A mí no me lo contaron, yo lo vi. Mi papá 4 años en una depresión mental profunda, en clínicas mentales, con tratamientos, y mi papá no reaccionaba por 4 años, perdió el trabajo, perdió los negocios, todo. Un sacerdote oró por él y mi papá cambió de la noche a la mañana. O sea, un milagro yo lo vi. Yo tenía en ese entonces 18 años y yo vi lo que Dios hizo en mi papá. Y yo fui al grupo de oración. Fui al grupo de oración porque este sacerdote muy sabio le dijo a mi mamá, vea, Dios sigue sanando, pero hay que ir a agradecerle a Dios. Y yo fui al grupo de oración, yo les confieso, mi deseo era ir una vez a un grupo para darle gracias a Dios. Saqué miles de excusas. Primero tenía clase en la universidad de 7 a 9 los miércoles cuando era el grupo. Después en Colombia los partidos de fútbol eran miércoles de 7 a 9, tenía que verlos o tenía que ir al estadio. Cuando voy a un grupo de oración, a mí no transformó mi vida lo que predicó ese hombre que estaba ya predicando.
Porque yo había estudiado toda mi vida en un colegio de monjes y yo dije, este señor me va a decir lo que no me dijeron los padres en el colegio, porque parecía que decía muchas de las cosas que yo estaba viviendo en ese momento de mi vida. Entré y para mí al principio esto es una locura. Mamá, ¿qué me trajiste? Alzando las manos, cantando. Muchos de nosotros cuando vamos por primera vez a un grupo de oración, con los brazos así. Yo no me fui del grupo por respeto a mi mamá, porque el grupo era nuestra parroquia, nuestra casa, y yo sé que van a decir las vecinas, que hijo tan maleducado, y yo, bueno, buena gente o mi mamá, no me voy a ir, voy a aguantar estas 2 horas aquí. Pero fue después, en el momento de la oración, que yo no puedo explicar qué pasó, como muchos no podemos explicar. Un muchacho de 18 años, viviendo todas las cosas del mundo, que creía que tenía todo el mundo por delante, 20 minutos o media hora, llorando, sintiendo la presencia y sintiendo el amor de Dios. ¿Y por qué fue? Porque en ese grupo de oración oraron. Porque en ese grupo de oración hubo una manifestación de carismas extraordinarios. Porque en ese grupo de oración yo estaba ahí cuando veo que una señora empieza a orar en lenguas. Yo había leído eso en la palabra, pero yo creí que eso no existía. Yo, Dios mío, yo creí que era una santa, casi voy ni a rodillos. Yo me di cuenta que era uno de los dones más comunes que había, que casi todo el mundo tenía. Pero mi punto es, pero ve, yo dije, Dios mío, si tú te manifiestas a través de los dones y carismas acá, si tú estás hablando a través de cosas extraordinarias, tal vez lo que dijo ese hombre tiene razón. Tal vez la manera como ellos cantan y como ellos oran realmente te agrada. Y por eso yo digo, hoy estoy aquí parado. Si ese grupo de oración hubiera sido una predicación muy buena, un predicador, hubiera habido una música muy buena, pero no hubiera habido un momento de intimidad, de oración, de manifestación de carismas extraordinarios, lo más seguro es que yo no estaría aquí parado. Hubiera salido ese grupo, gracias a Dios por lo que hiciste mi papá, y hubiera seguido con mi misa cada 8 días y ya, pero sin vivir esta experiencia de Dios. Escuchemos al Papa Francisco, no solo lo externo, sino que nuestros grupos, nuestra vida, sea realmente entrar en el Señor. Y relacionando eso, para terminar la última parte de la identidad, lo relaciona con conversión y santidad. O sea, a mí cuando me preguntan una definición de renovación, no puedo encontrar en muchos libros, en muchos lugares, pero me gusta definirlo en una frase. A lo mejor es una definición muy personal. Para mí la renovación carismática es un estilo de vida. Ser renovado, ser carismático, ser católico, es un estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida? Ser llenos del Espíritu Santo y dejarnos mover por el Espíritu Santo. En otras palabras, es el mismo estilo de vida de Jesús. Lleno del Espíritu, dice la palabra de Dios, que Jesús se dejaba mover por el Espíritu. Dice, cuando sale después de ser bautizado por Juan, dice, movido por el Espíritu va al desierto. Toda su vida fue un dejarse guiar por el Espíritu Santo. Esa debe ser nuestra vida. En otras palabras, santidad. Santidad. No voy a hablar de eso hoy. Lastimosamente no alcancé a llegar ayer, pero esta mañana varias referencias que hizo Lina a la enseñanza de Cheni ayer. Yo creo que Cheni nos habló profundamente acerca del llamado a la santidad. O sea que no va a profundizar, pero ser renovado, no solamente cantar, alzar las manos, orar en lenguas, lo tenemos que hacer porque es nuestra identidad, es nuestra manera de orar. Pero más que eso es una transformación interior. Es que el Espíritu Santo nos santifica. Oye lo que dice el Papa Francisco. ¿Cuál es el primer don del Espíritu Santo? El don de sí mismo, que es amor y que hace que te enamores de Jesús. Y este amor cambia la vida. Por esto se dice nacer de nuevo a la vida del Espíritu, haciendo referencia al texto que empecé leyendo en esta enseñanza de hoy. O sea, realmente el hombre y mujer renovados nos dejamos llenar del Espíritu que Él nos regala, que nos da un proceso de conversión, de enamorarnos de Jesús y de crecer en santidad, crecer en santidad. Solamente una pregunta que respondamos a cada uno en el corazón. Definir la santidad no es fácil. Y empezó a escuchar y todo y leemos. Me gusta siempre hacer una pregunta y todos los días me la hago. ¿Cuándo fue la última vez que nos confundieron con Jesús? Esta es una pregunta sobre mi corazón que no respondemos. Estoy diciendo que ahora vamos a poner túnica blanca, que va a crecer la barba, el pelo. ¿Cuándo fue la última vez que allá en la calle, en el trabajo, la familia nos confundieron con Jesús? Porque amábamos como Jesús, porque perdonamos como Jesús, porque vivimos como Jesús. Santidad, las palabras es ser iguales a Jesús, no que seamos Dios, no. Pero igual movidos por el Espíritu Santo y amando como Jesús. Entonces, primero que podemos sacar el Papa Francisco es la identidad. Habla de corriente de gracia, bautismo del Espíritu Santo, no solo lo externo y la parte de la santidad.
segundo, que quiero hablar, digamos como el segundo bloque, es el servicio. ¿Qué dice el Papa Francisco acerca del servicio dentro de la renovación? Y empieza él, habla un concepto bien interesante que dice, Jesús es la cabeza. Y oye, dice el Papa Francisco en su discurso en el Estadio Olímpico de Roma, porque cuando algunos de vosotros se cree más importante que otro, más grande, es cuando comienza la peste. A mí me encanta el Papa Francisco. O sea, porque él habla, parece que estoy hablando en la cocina de la casa de uno, ¿cierto? O sea, y es así, familiar. Uno lee incluso, cuando lee la alegría del Evangelio, este documento, o sea, uno entiende, yo no sé si es por ser en latino que lo entendemos más, pero es familiar, o sea, precioso entender. Dice, cuando eso pasa, comienza la peste. Dice, nadie puede decir, yo soy la cabeza. Vosotros, como toda la iglesia, tenéis solo una cabeza, un solo Señor, el Señor Jesús. Después hizo repetir a esas 50.000 personas, los hizo repetir, digan, la única cabeza es el Señor Jesús, y todo el estadio lo repite. A veces en la renovación hay algo que me preocupa también, y lo digo mucho a través de los testimonios de servidores. Entonces es algo muy común que yo oigo cuando un servidor va a contar un testimonio, dice, no, es que yo empecé hace tantos años en el grupo, y entonces yo primero empecé acomodando las sillas, y después empecé haciendo la oracióncita, y ahora soy el coordinador del grupo. Y yo sé que no hay mala intención en contar ese testimonio, pero ¿sabe qué me preocupa? Ese testimonio es como que hay rangos dentro de la renovación. Es como decir, es más importante ser coordinador que ser el que acomoda las sillas. O sea, es más importante ser el coordinador, el que predica, que el que da la bienvenida. Y a veces volvemos la renovación como una cosa de rangos. ¿Quién es más importante que otro? ¿Quién es más importante, el Papa o usted y yo que estamos aquí? El Papa. ¿Seguro? Igualitos. A veces usted y yo nunca vamos a salir en televisión y van a venir 2 millones de personas a ver, eso nunca va a pasar, pero a los ojos de Dios somos iguales. El Papa con su misión y su responsabilidad, y usted y yo que estamos aquí con la misión y la responsabilidad que nos ha encomendado el Señor. Entonces, pero que dice el Papa Francisco, siempre hablamos mucho de nosotros en la renovación, hablamos del señorío de Cristo. Pero el Papa nos está invitando a nosotros, servidores dentro de la renovación. No que hablemos tanto del señorío de Cristo, no que traigamos otros a aceptar el señorío de Cristo, sino que nosotros realmente tenemos que el Señor sea el centro, el Señor sea la cabeza. Nosotros hay veces en la renovación planeamos tantas cosas, y hay veces organizamos y todo, y hay veces el Señor allá arriba y ni siquiera se ha enterado de lo que estamos haciendo. Si no, entonces se ha planeado todo el plan pastoral, y te has planeado los eventos, y vamos a hacer esto, y fulanito va a hacer tal cosa, y ni siquiera le hemos preguntado a Dios, ni siquiera Jesús se ha enterado. Hay que cambiar la dinámica. ¿Qué, Señor, qué quieres? ¿Qué es lo que tú esperas de mi grupo, de mi comunidad, de mi diócesis? O sea, es clave realmente que el Señor sea la cabeza y no estar esto como una competencia. Hay veces la renovación y la iglesia puede ser un lugar para buscar el poder que no tuvimos afuera en el mundo. Tiene que haber un orden, por supuesto. Tiene que haber una estructura, por supuesto, pero no sería una locura si un grupo no tuviera un coordinador, si una diócesis no tuviera un coordinador. O sea, pero es servicio. Servicio. Me encantan los últimos papas, su título que se han dado, o que no han usado mucho, es siervo de los siervos. No tanto vicario de Cristo, ni sumo pontífice, ni su santidad. Siervo de los siervos. A pesar de ser el papa, doy mi vida por todo. A pesar de ser el coordinador diocesano, ser el coordinador nacional, ¿cuál es su llamado? A servir, a entregarnos más, a ser instrumentos del amor de Dios. Que Jesús sea únicamente el centro, que Jesús sea la cabeza, que Jesús realmente sea el Señor de nuestras vidas. Dice el Papa Francisco, esto va a pasar un poco más rápido porque Lina mencionó algo de esto en la enseñanza de la mañana. Pero el segundo punto con respecto al servicio que habla el Papa Francisco es de la organización. La organización. Dice el peligro para la renovación, como dice con frecuencia nuestro querido padre Raniero Cantalamessa, es el de la excesiva organización. Y lo vuelve a repetir, el peligro de la excesiva organización. Y aquí es muy importante el balance, porque entonces todo el mundo puede interpretar y lo acomoda a su manera. ¿Sabe? El Papa Francisco está diciendo que no hay que organizar. No, el Papa Francisco no está diciendo eso. El Papa Francisco está diciendo, hay un peligro es cuando la organización es excesiva. Cuando es primero nosotros antes que el Señor. Ahí es cuando está el peligro, que tenemos que organizar, porque hay el otro bando, digámoslo así, dentro de la renovación, los que todo nos lo revela el Espíritu.
Entonces la gente que nunca prepara un tema porque el Espíritu Santo me va a decir que hacen, no, eso ahí vemos que hace el Espíritu Santo, nos va a mostrar quién da la bienvenida. No, o sea, entonces lo dejamos muy deportivamente toda la... No, hay que organizarlo, hay que el Espíritu Santo nos ilumine, nos oriente, pero cuidado con no dejar entrar al Espíritu Santo. A veces nos volvemos impermeables al Espíritu Santo. Ahora que está lloviendo nos gustaría tener un, ¿cómo llaman aquí? Un chompo, un poncho o algo que podamos salir ahí y que el agua rebote, ¿cierto? Cae el agua y no nos entra, impermeable. Hay veces nosotros servidores nos hemos vuelto impermeables a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Hemos planeado tanto, hemos organizado tanto, lo hemos estructurado tanto que el Espíritu Santo quiere mover algo pero no lo dejamos entrar. No dejamos que penetre, muchas veces dejamos que rebote. ¿Y sabes dónde pasa eso muchas veces? En nuestros grupos de oración. En nuestros grupos de oración. Me tocará aquí un punto con respecto de los grupos. Mi diócesis, yo trabajo en una diócesis también, en la oficina de evangelización. Y claro, la gente sabe que yo soy de Renovación. Entonces la gente viene y dice, no Andrés, es que tal movimiento, no voy a mencionar el nombre del movimiento. Es que tal movimiento se me está llevando a toda la gente para su movimiento. Diles algo. Y entonces, como esperan que yo soy de Renovación, esperan que voy a arrastrar a todos los otros y dicen, no, ustedes se queden aquí o les cierro su movimiento. Y ese no es mi trabajo, esa no es mi función es para toda la iglesia. Entonces yo voy a otro movimiento y se les digo, dejen de pescar en peceras, en vez de estar llevando a la gente que ya está, vamos a evangelizar. Pero también le digo a la Renovación, lo primero es, ¿qué pasa? Que la gente se está yendo de tu grupo. ¿Qué pasa? Que la gente no está queriendo venir a tu grupo, porque es que las personas no se obligan. Las personas vienen porque quieren tener un encuentro personal con el Señor, porque quieren que su vida se transforme. Pero a veces hay tanta organización que nuestras comunidades, que nuestros eventos se han vuelto una rutina. En los grupos de oración hay veces ya no hay sorpresas. La gente va y la gente ya sabe qué van a cantar, quién va a hacer la bienvenida, qué oraciones van a hacer, quién va a predicar, qué chistes va a contar, porque cada 8 días cuenta el mismo chiste, ¿cierto? ¿Quién va a dar el mensaje de profecía? Y ya se vuelve una rutina, no hay sorpresas. Entonces claro, la gente va y sí, muy bonito, oramos, pero no hay el poder, lo que hablaba León esta mañana, el poder del Espíritu Santo moviéndose, transformando, hablándonos de manera nueva, haciendo milagros. Entonces sí, planeemos, organicemos, pero dejemos que el Espíritu Santo nos mueva. Hoy este tercer punto con respecto al servicio que dice el Papa Francisco. Vosotros sois dispensadores de la gracia de Dios, no controladores. Oye, esta siguiente frase bien familiar otra vez. No seáis aduana para el Espíritu Santo. No seáis aduana para el Espíritu Santo. Hay veces nosotros en Estados Unidos nos parecemos de inmigración en Estados Unidos, nosotros en los grupos de oración. Y a veces llega alguien nuevo a nuestro grupo y lo que estamos pensando es ¿cuándo sería la última vez que se confesó? ¿Será casado por la iglesia o no? ¿Por qué vino solo? ¿Por qué vino vestido así? Y empezamos parecemos empezar a juzgar a las personas y empezamos a controlar la gracia. O sea, en vez de realmente que la persona venga, que tenga un encuentro con Jesús, que se enamore, hay veces empezamos a juzgar, a criticar, como a hacer excepciones de a quién le da el Señor su gracia o no. Dice, no controléis el Espíritu Santo, no sea nada. Contarle un testimonio bien rápido. Yo viví en California, varios años de California, nuestro grupo de oración, mayoría personas de aquí en México. Y había un grupo de oración que me invitaban a compartir la palabra frecuentemente, cada unos 6 meses iba a este grupo. Y era un grupo de jóvenes. Y cuando iba a este grupo, siempre veía en el grupo un muchacho mexicano, muy buena gente. Siempre lo veía sentado y una vez lo veía que llegaba, él tenía el pelo así todo parado y verde, ¿cierto? A los 6 meses yo llegaba y ya tenía el pelo aquí largo y ya lo tenía anaranjado, ¿cierto? Y primero lo conocí con una letra aquí, después ya tenía otra aquí, ya después tenía otra aquí en la nariz, o sea, un día se me acerca el muchacho, pero el muchacho yo lo veía en el grupo y siempre buena gente, cuando terminaba el grupo agradecía, yo lo veía que oraba, metido, realmente oraba. Un día se me acercó y me dijo, oye Andrés, quiero hablar contigo. Y yo, claro, sí, con gusto. Y me dijo, yo no sé si volver a este grupo o no. Me dice, yo estoy muy aburrido y tengo ganas como de no volver a este grupo. Le dije yo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Me dice, Andrés, porque en este par de años que vengo viniendo al grupo, lo único que hace la gente es criticar. Dice, lo único que pasa es que cuando me voy a tener el pelo de mi color, ¿qué es? Cuando me voy a quitar todo ese. Entonces yo no sé, yo ya no tengo ganas de volver al grupo.
¿Sabe qué le dije yo a él? Yo le dije, hermano, usted es un santo. Pero usted es un santo porque si yo fuera usted hace tiempo me hubiera ido a este grupo. Hace tiempo. Usted aguanta. Yo le dije, no, o sea, yo vengo al grupo es para estar bien, para alabar al Señor, para honrar al Señor. No. Yo le dije, le dije, no les haga muchos casos. Deja, venga usted hoy y no haga caso a lo que le digo. Como 2 años después yo me voy a California, después fui invitado a predicar un retiro en esa parroquia. Cuando al final del retiro se acerca un muchacho, se acerca y me dice, hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Te acordás de mí? Mi esposa siempre me regaña porque dice, deja de ser tan sincero. Que uno dice, no, yo no me acuerdo. Y dice, sí, que lo viste alguna vez. Y dice, no, yo no me acuerdo. Y el muchacho empieza a hablar y me empieza a contar. Y dice, ¿te acordás uno que había con el pelo verde? Y yo, sí, claro, ya empecé a ver su cara y lo veo bien vestido, bien. Y yo le dije, ¿qué? ¿Cómo estás? Y yo, no, bien Andrés. Me dijo, gracias por ese día que hablamos. Y yo, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo vas? Yo, no, Andrés, yo estoy perseverando y ahora soy el coordinador del grupo de jóvenes de renovación de esta parroquia. Y el Señor había transformado su vida y el Espíritu Santo. Sí, dale un aplauso al Señor, un aplauso al Espíritu Santo por las maravillas que las... No controlemos la gracia, seamos misericordiosos. Acaba de anunciar el Papa Francisco que el año que viene a partir de octubre de este año hasta noviembre del año entrante va a ser el año de la misericordia. Estamos misericordiosos, que la gente se sienta amada, que la gente se sienta acogido en nuestros grupos y comunidades. Déjenme entrar a este último punto. Hablamos de identidad, hablamos de servicio, y vamos a hablar de este último punto, que son 2 columnas que son oración y evangelización, que habla el Papa Francisco. Y en este término de la oración quiero tomar un concepto que hay que leer un poco entre líneas, pero lo dice él empezando el discurso, es con respecto a la liturgia. Oye, dice el Papa Francisco, cuando yo celebraba en la Catedral de Buenos Aires la Santa Misa con la renovación carismática, después de la consagración y de algunos segundos de adoración en lenguas, cantábamos el canto Vive Jesús el Señor. Pero déjame leer esto entre líneas, uno puede pasar eso muy a la carrera. Y aquí hay algo bien interesante, lo que está diciendo el Papa Francisco. No es otro padre, pues nadie le hacía caso, ¿sí? No es el Papa Francisco, oye lo que dice. Dice, yo cuando oraba con la renovación en la catedral, me encantaba, ¿sí? No lo decía, me encantaba que después de la consagración orábamos un momento en lenguas y cantábamos este canto. Yo quiero decir algo de nosotros de la oración carismáticos, porque yo he visto algo que ha pasado, y lo veo especialmente en los ministerios de música, que son unos ministerios de música espectaculares en los grupos, en los congresos. A veces cuando cantan una misa en un domingo en una parroquia, parece que son irreconocibles, no parecen de renovación. Se creen que por ser muy litúrgicos, entonces hay que cambiar nuestra espiritualidad y nuestra manera de cantar. No, se puede ser litúrgicos realmente con la vivencia de renovación. Yo una vez en un país de Sudamérica que había un congreso y empezaron a cantar el ministerio y el obispo los hizo parar. Les digo, a mí me invitaron a un congreso de la renovación, ¿dónde están los carismáticos? Porque ese canto no es de los carismáticos. O sea, está diciendo que tenemos que aprender a vivir también, lo dice el Papa Francisco, no en cualquier misa dominical, entiéndame lo que quiero decir, sino realmente poder vivir esa parte, la oración en la liturgia. Pero lo segundo que dice la oración, dice el Papa Francisco, es con respecto a la adoración. Dice, el fundamento de la renovación es adorar a Dios. El fundamento de la renovación es adorar a Dios. Yo considero mi papá espiritual a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, gran obispo colombiano, gran amante de la renovación, que seguramente algunos de ustedes han leído sus libros. Y el Papa Francisco, el Monseñor Alfonso Uribe decía, el verdadero carismático tiene que ser un gran contemplativo. Dice, no me puede decir que yo soy carismático si no soy contemplativo. Porque a veces hay como esa dicotomía, esa separación de la renovación. Que la renovación somos buenos para alabar y cantar, pero nos dicen que hagamos un momento de silencio y se nos hace una eternidad, nos desesperamos. Usted en una oración tiene un momento de silencio y la gente empieza como a desesperarse. Ese momento que Dios nos habla, entrar a adorarlo, a contemplarlo, simplemente estar en su presencia. Déjenme servir esto podemos dar un tema completo, pero solamente quiero irme con una pregunta. ¿Qué tan enamorados estamos de Jesús? Nadie me responde. Pregunta para el corazón. ¿Qué tan enamorados estamos de Jesús? Nosotros no estamos enamorados, porque yo asumo que si somos servidores de la renovación, líderes diocesanos, servidores diocesanos, es porque amamos a Jesús. Si no, no estaríamos ahí. Pero ¿qué tan enamorados?
Porque a veces como líderes, como servidores, dice el Papa Francisco, que es la palabra que más le gusta usar, servidores. Dice, como servidores podemos entrar en un gran activismo. A veces sufrimos de reunionitis o juntitis, hacemos reunión para todo. Estos días recibí yo a algún amigo que me decía, acabé de sobrevivir una reunión de 3 horas que pudo haber sido simplemente un correo electrónico. Yo decía, oh, mire, a veces por qué. Y entonces planeamos y tenemos muchas actividades, muchas cosas, y tenemos que sacar adelante el evento y el grupo, que a veces se nos olvida orar. Y usted me dice, no, Andrés, yo siempre, ahora yo voy a mi misa todos los días, porque así sea, yo rezo el rosario todos los días, yo voy al grupo de oración cada semana, yo oro como servidores, y estoy seguro que al menos eso hacemos. Pero mi pregunta es, ¿cómo nuestra oración personal, íntima, de adoración con Jesús? Cuando yo pregunto es, ¿qué tan enamorados estamos de Jesús? Es porque cuando uno está enamorado del Señor, cuando uno está enamorado de Jesús, uno quiere pasar tiempo con Él a solas. Uno quiere estar momentos en adoración con el Señor. Es bueno orar en comunidad. Jesús lo hacía, oraba con grandes multitudes, oraba con su grupo de 12, con su grupo de 3, pero ¿cuántas veces Jesús se iba solo a hablar con su Padre Celestial, a adorar a su Padre? Renovación carismática, el Papa Francisco dice, es el fundamento de la renovación. No está diciendo que es una más de las oraciones. Dice, la adoración es el fundamento. Que nuestros grupos de oración sean lugares que la gente alabe al Señor, pero también adore. Pero sobre todo la pregunta es, si yo estoy muy enamorado de Jesús, quiero pasar mucho tiempo a solas con el Señor, mucho tiempo enamorado con Jesús. Finalmente, evangelización. Dice el Papa Francisco, y esa evangelización, y lo quiero orientar un poco a la parte social. Dice, salid a las calles a evangelizar, anunciando el Evangelio. Recordad que la iglesia nació en salida aquella mañana de Pentecostés. Acercaos a los pobres y tocad en su carne la carne herida de Jesús. Dejaos guiar por el Espíritu Santo con esa libertad y por favor no encaular al Espíritu Santo. Déjeme acabar con este concepto de evangelización. La renovación nos ven como personas que oramos y como personas que evangelizamos. Hace unos años uno decía grupo de oración y parece que cayera gente del cielo. O sea, se llenaban los grupos. Hay muchos lugares, yo lo digo por la experiencia de Estados Unidos y muchos lugares de Latinoamérica, que los grupos de oración a veces han bajado, han reducido. Y a veces la gente, siempre buscamos una excusa. No, es que antes era el grupo 200, pero ahora somos 20. Pero no importa el número, lo que importa es la calidad. Y hemos quedado aquí los mejorcitos, ¿cierto? Así que los subo ahí en las columnas, ¿cierto? Los 20 santos del grupo. Digo, yo creo que Dios no se ha cansado. Dios no se ha cansado de derramar su gracia, de traer personas a que se enamoren de Él, de regalar la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Pero tenemos que salir. Tenemos que salir, no es para que la gente venga a nuestros grupos para que experimenten a Dios. En nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras universidades, en nuestras escuelas. Como decía la esta mañana, orar por las personas, orar por la gente, llevar la palabra de Dios, que las personas tengan un encuentro personal con Jesús. Entonces, evangelización es salir a las calles, dice también, no en este discurso, pero el Papa Francisco lo dice en la alegría del Evangelio varias veces, prefiero una iglesia accidentada, que se accidente por salir a la calle, que se muera por quedarse encerrada. Entonces, tenemos que salir como renovación. Y yo sé que renovación somos buenos organizando eventos, pero segundo dice el Papa Francisco, algo bien importante, tocar la carne de los pobres, de los necesitados. Déjenme rapidito en 5 minutos y con eso termino. Es alguno me ha oído contar este testimonio, pero para mí es un testimonio que cambió mucho mi vida de servicio y quiero con esta frase del Papa Francisco: acercaos a los pobres y tocad en su carne la carne herida de Jesús. Yo pienso es una crítica que pienso con la renovación, es que no estamos mucho en las necesidades sociales de la gente, no estamos mucho con los pobres. Yo viví en Sacramento, California varios años. Yo creí que tenía el cielo ganado. Primero porque estaba estudiando teología, segundo porque trabajaba en una compañía, oye, yo no lo puedo aplicar aquí y acomodar las cosas. Segundo, trabajaba en una compañía que construíamos casas para gente pobre. Y construíamos casas para la gente pobre y dije, Dios mío, no, ya el cielo ganado. O sea, estoy estudiando y trabajo en una compañía que hacemos casas para gente pobre. Fuera de eso, servía voluntariamente, era en ese entonces el coordinador diocesano de la renovación en la diócesis de Sacramento. Entonces mi vida era trabajo en la oficina,
estudio, trabajo en la oficina hasta las 6:30, después visitar grupos de oración, visitar parroquias, reuniones, como estoy seguro que es la vida de muchos de ustedes. Un día salgo de mi trabajo, voy a una parroquia, una reunión, se acaba la reunión 10 de la noche y salgo. En ese entonces, todavía no me había casado, entonces a 10 de la noche, ¿dónde voy a comer? En California, 10 de la noche, lo mejor es una taquería mexicana. Está abierta hasta tarde, barata, buena. Me voy a la taquería mexicana. Y cuando voy a entrar a la taquería mexicana, viene una señora de la calle, con un carrito de supermercado. Yo digo de veces, y me lo digo por mí, Andrés, el coordinador diocesano en ese entonces, que trabajaba en una compañía que hacía casas para gente pobre, fariseo. Lo que yo veo a esta señora y lo primero que hago es acelerar el paso para que la señora no me vea y no me llame. Pero cuando voy a entrar a la taquería, la señora me llama, una señora americana, afroamericana, me llama en inglés, me dice, señor, ya no me puedo escapar, no me pasó. Volteo, miro a la señora y le digo, sí señora, ¿cómo le puedo ayudar? La señora me dice, ¿me puede dar algo? Yo creyéndome el más bueno, el más santo, el mejor, meto mi mano al bolsillo, saco un par de dólares, se los doy, no solamente se los doy, le digo, señora, que Dios la bendiga. En ese momento ya que me atropellaron un carro, ya derecho, cielo, sin purgatorio, ya había hecho todo lo que supuestamente un cristiano, un católico puede hacer en un día. Me regreso a la taquería, voy a volver a abrir, la señora me vuelve a llamar. En ese momento yo pensé, Dios mío, me va a decir que le di muy poquito, que querrá, ya agotándome la paciencia, volteo y le digo, sí señora, ¿cómo le puedo ayudar? Esta señora, que nunca había visto en mi vida, a la escena, ya en ese momento por ahí 10:30 de la noche, no en uno de los mejores barrios de Sacramento. En un parqueadero esta señora me dice, señor, ¿me puede dar un abrazo? En ese momento miles de cosas pasaron por mi mente, fueron 5 segundos, pero para mí fue una eternidad. Esta era la época de la gripa porcina, y yo dije, no, esta señora de porcina no tiene, yo no quiero animar. Fariseos, así son. O quién sabe, tengo un cuchillo que mira hacer. Después de unos segundos, eso lo cuento por gracia de Dios, porque no soy Andrés, yo todavía digo, Señor, ¿cómo hice eso? Lo cuento simplemente lo que es gracia de Dios, el Espíritu Santo que se mueve. Yo abrazo a esta señora en el parqueadero, la señora me abraza. La señora empieza a llorar. Después de unos segundos yo que los hombres no lloran, mentira, yo no. Los mexicanos, los colombianos lloramos mucho. Empecé a llorar con esa señora en el parqueadero, abrazados. Pero pensando por dentro, Dios mío, que no pase nadie de la parroquia, porque el chisme que van a armar aquí. Para eso somos buenos, es claro, ve Andrés, 10:30 de la noche, quién sabe con quién está abrazado allá. Así son. Después de unos segundos, la señora me suelta, la suelta a ella, la señora me dice, Dios la bendiga. Ya a esa hora ya me había desaparecido el hambre, ya lo único que hice fue subirme al carro y irme para la casa. Esa señora jamás la volví a ver en mi vida. Y esa taquería facilito iba yo 3 o 4 veces a la semana a cenar. No sé por qué vivía en la calle. No sé si era casada, si tenía hijos, no sé. Lo único que sé es que esa señora necesitaba sentir el calor, la cercanía de un ser humano. Yo no sé cuándo fue la última vez que a ella alguien la abrazó. Y yo espero que ese momento de alguna manera haya cambiado la vida de esa señora. Yo espero que de algún momento haya podido experimentar el amor de Dios. No sé, nunca más la volví a ver. Lo que sí sé es que cambió mi vida. Porque ¿qué me gano con estudiar muchas cosas de Dios? ¿Qué me gano con hacer casas para los pobres? ¿Qué me gano con ser el coordinador diocesano de la renovación de Sacramento si no tengo un segundo, si no tengo un par de segundos para darle amor a las personas que lo necesitan? Dice el Papa Francisco de la Renovación, acercaos a los pobres y tocad en su carne la carne herida de Jesús. Yo no estoy diciendo que ahora vamos a salir a abrazar a toda la gente en la calle que nos encontramos, no. No estoy hablando de eso, porque la pobreza no es solamente material. Pero sabes, tus familias, en tus casas, tus vecindarios, hay gente que muchas cosas hace porque les falta el amor de Dios. Porque falta que alguien en un abrazo, en una palabra, les dé la cercanía de Dios. Yo quiero hoy, carismáticos, que escuchemos al Papa Francisco, que volvamos a la identidad de la renovación. Que el servicio sea en sencillez, Jesús en centro. Finalmente que tengamos una vida
íntima de oración y que evangelicemos con poder, con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestras acciones. Sé que en este momento enseguida vamos a tener la hora santa. Yo lo voy a invitar para que en este momento, en la hora santa, realmente sea un momento de intimidad y de amor con el Señor. Y oremos por el Papa Francisco, un aplauso a Dios por el Papa Francisco y por todo lo que dice y apoya la renovación carismática. Dios lo bendiga.